oración. Quiero preguntar, Señor, quiero escuchar tu voz, palabras con amor. ¿Cómo eres tú, servidor de los demás? Dime cómo y en qué lugar te hago falta más. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero de ti aprender, saber amar. Quiero seguir tus caminos junto al mar, tus palabras tu verdad, ser imagen de ti. Eres tú, servidor de los demás. Dime cómo y en qué lugar te hago falta más. Dime juntos. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero de ti saber amar. Ok, tomen asiento por favor. Contrataciones al 01800 10 al 100. Batería, ¿cómo la traen? Ustedes, no su celular. A ver, batería 80%. La verdad, digan la verdad. Un porcentaje. 80. Yo sigo 90, más un poco más. De 1 al 100 su batería de ustedes. Cansada. Bajo cero como en el De 1 al 100. Piensen rápido. 90. Ahora sí andamos al 100. Saúl. Yo, y padre, como unos 70. Ok, bien, y 70. 90. 80. Noche, dígame la verdad, no pasa nada, no me voy a enojar. ¿Por acá? 80.5. 90. Pues ahí. Si me dicen 30 no pasa nada, no pasa que los pateemos, pero de ahí no pasa. 90, ya le subí, padre. Su estrellita. Estrellita con saliva, padre, con saliva. En la cartita. 100, padre. 100. ¿Al 100? 70.5. Al 100. Atrás ustedes, hermano. ¿Yes? Yo al 99. 100. 99.9. Tampoco el bebé no quita batería. 99.9. Es que dicen que el 100 no es. Vamos aquí primero. Acabo de recargar ahorita al 100. Aquel Axel! For you, man! Yeah? Okay. Hey. La batería. Okay. Bueno. 58. ¿Y usted cómo anda, padre? Padre, ¿y usted cómo anda de sus baterías? Yo estoy como un 30. Yo estoy como un 30. No. Vale, pero no le preguntó al niño. 10%. ¿Usted me preguntó sobre?
¿A ustedes llegaron hasta qué número tiene su...? Terminamos el 20 también. No, ok, los demás ya son secundarios de tarea. 38. ¿Hasta dónde tienen? 38. Ok, vamos al número 29. Ya vimos quién es el obispo, ¿estamos de acuerdo? Ahora vamos, el texto, la iglesia define al obispo como quién. El primer administrador de los misterios de Dios. Repitan conmigo. El obispo es el primer administrador de los misterios de Dios. ¿Quién es el presbítero? Ahí está. Los presbíteros son colaboradores fieles, Diligentes y necesarios del orden. Cuando decimos, hermanos, hay el orden de los diáconos, el orden de los presbíteros y el orden de los episcopos. ¿Qué es episcopo? Obispo. El presbítero, yo soy colaborador del orden episcopal, es decir, ¿de quién soy colaborador? El orden de los obispos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, voy a hacer un esquema acá que es importante que lo tengan en cuenta. Voy a borrar esto. Miren, voy a explicarles el esquema equivocado y el esquema correcto. Miren, la mayoría de la gente entiende así la jerarquía. Mucha gente, este es esquema. Esquema equivocado. Dice la gente, padre, primer lugar. Vamos de. Y luego, de diácono, como que evolucionas a. Presbítero. Y por último, evolucionas a. Hermanos, este es un esquema equivocado. No es así. Y la mayoría de la gente lo entiende así. No es así. No es de abajo hacia arriba. No es de abajo hacia arriba. ¿Es de arriba hacia abajo? Y ni siquiera así de arriba hacia abajo. Oh, señor, fíjese bien cómo le voy a poner el esquema. La gente cree que para ser presbítero tengo que ser diácono, o para ser obispo tengo que ser primero presbítero o diácono. Explico. Por disciplina y por norma actual, se pide que antes de ser presbítero tienes que ser, pero no era así al principio. En los primeros siglos de la iglesia había hombres que eran elegidos para ser ordenados directamente sacerdotes. Había a quien se elegía para diácono y había quien se elegía para ser presbítero. Les voy a poner un ejemplo. San Agustín, el famoso San Agustín. San Agustín no fue diácono. No, sí fue presbítero. Y después de presbítero, ordenado obispo. Porque en los primeros siglos de la iglesia, el obispo elegía a unos para que lo ayudaran como colaborador de la caridad. ¿Y a quién elegía? A los diáconos. Y elegía a otros como colaboradores para santificar con los sacramentos, presbíteros. Ahora, por disciplina y por normativa, se pide que antes de ser presbítero sea diácono. ¿Sí se entiende? Pero este esquema no es el correcto, o sea, no se debe entender así. Voy a explicarles cómo debe entenderse. Esquema correcto. En la cabeza está el obispo. Elige a alguien para que le ayude en el servicio, en el ministerio de la caridad y el servicio. ¿Y a quién creen que instituye?
luego, el obispo elige a alguien como colaborador de su... Hello? Hi? ¿Y a quién elige? Presbítero. Sacerdocio, presbítero. Este es el esquema correcto. ¿Quién es el sumo sacerdote? El obispo, hermanos. ¿Ven la diferencia entre el otro y este? Que el otro es de forma ascendente, de abajo hacia arriba. Aquí no, es de arriba. No es como, el diácono es menor que el presbítero. No, señor. Solo que el diácono es colaborador en un sentido y el presbítero es colaborador en otro sentido. Por eso el diácono no puede ser hecho de menos como si fuera cualquier cosa. No, señor. Padre, ¿qué se llama? Caridad. No aquí en la 5. Caritatis. El misterio. Entonces, el obispo, el diácono es, dijimos, en cuanto al ministerio de la Caridad y servicio. el presbítero es ¿de quién? Pero en cuanto al el presbítero posee el sacerdocio por el obispo lo posee por derecho, por excelencia y en plenitud. El presbítero posee el sacerdocio por participación. ¿Vamos bien hasta aquí, gente hermosa? ¿Dudas, preguntas? Allá atrás. En Michoacán eligieron a un obispo, fue el Tata, ¿cómo le llaman? Fue... El que fue elegido. Es el que, sí, Tatabasco, que fue el que, pero era un hombre ordinario, pero muy culto. En aquel entonces fue hacia México y lo eligen obispo sin haber sido sacerdote. Y él fue el que instituye a los diferentes pueblos, les enseña a unos guitarra, a otros cómo trabajar la madera, a otros cómo trabajar el cobre. Y hizo mucho bien en toda la comunidad, pero es una historia muy excepcional de... No creo que no lo hayan ordenado presbítero. Bueno, tal vez yo no sé toda la historia. Sí, pero no se puede. No sería válido. Le llaman Tatabasco. Tatabasco. Voy a investigar, no lo conozco, pero estoy completamente seguro que sí lo ordenaron presbítero. Lo que no puede ser es que sea directo obispo. Pudo no haber sido ordenado diácono si se quisiera, digo, pero no obispo. De hecho, por norma, por ilustrarles, le llamo yo chisme teológico. Les voy a decir un chisme teológico de vez en cuando para que se enteren. Para que alguien pueda ser ordenado obispo, tiene que ser por mandato pontificio. Padre, ¿qué es mandato pontificio? La ordenación episcopal, o sea, el obispo, necesita tener mandato del Papa directamente. Eso se llama mandato pontificio. Si el Papa no lo elige para ser ordenado obispo, aunque haya 30, 50, 100 obispos en la ordenación, yo soy el Padre Manuel, soy el Padre Manuel, soy el Padre Manuel. Y dice los obispos de Estados Unidos, vamos a ordenarte obispo de la arquidiócesis de Portland. Y digo, ok, va, pero resulta que el Papa no ha dado la orden, el mandato pontificio. Y se hace la misa. Y están ahí 100 obispos. Y válidamente ordenaron los obispos. La ordenación, fíjense, no solo es inválida. Quedo excomulgado yo y el obispo que preside. Excomulgado. Es una cosa grave. Chisme teológico nada más. Chisme teológico nada más. Y ha pasado. Eso pasó mucho en Oriente, en Japón. En China, donde hay, por ejemplo, en China, donde hay lo que se llama la Iglesia Católica Nacional. Ahí el gobierno le pedía a Roma que ordenara a tal sacerdote como obispos. Y Roma dice, no, nosotros los vamos a elegir. Entonces, ¿qué hicieron? El gobierno dividió la iglesia
Y entonces se dividió entre la iglesia que es fiel a Roma y la iglesia que era fiel al gobierno. Y entonces, ¿qué hicieron? Supongamos que usted, él ya era obispo, pero son del lado del gobierno. Entonces, el gobierno dice, ¿saben qué queremos que ordenen a Pedro? En ese momento en que ellos dos, aunque son obispos reales, lo ordenan, es inválida. Él queda excomulgado y queda excomulgado el que preside. Eso fue una división bien grave, bien fuerte. Por eso necesita el mandato, lo necesitan de Roma, del Papa. Por eso cuando se ordena, se nombra un nuevo obispo, se dice, el Santo Padre ha nombrado obispo a tal persona. Sí, tiene razón, padre. Aquí está su biografía y fue ordenado Fray Juan de Zumárraga I. Ese sí era un chisme que habló. Bueno. Me sudó bien feo el canal de Panamá. Quiero decir que a lo mejor no, realmente nada más ha habido un solo caso en la historia de la iglesia en el que se habló de que hubo una ordenación de un presbítero a otro presbítero por delegación, pero no para. Hay otro chisme aquí, ¿no? Que dice de San Ambrosio, pues estaba investigando, que fue ordenado, digamos, de ser catecúmeno, lo dirigieron para obispo. Pero de ahí los procesos que siguió, digamos, no sé, pero dice de catecúmeno, pues ya fue elegido candidato para... Era candidato, sí. Milán. Pero sí fue elegido porque ya Y llegó a ser obispo, digamos. obispo de la diócesis más grande del mundo. Ojo, este tema es importantísimo porque a veces no se entiende la jerarquía, gente linda y hermosa y preciosa. Fíjense bien. Ahora sí voy a poner así. Jerarquía. ¿Quiénes entran dentro de la jerarquía? Diácono, Los que dicen. sacerdote. Hay dos tipos de diáconos. Diáconos Y permanente. Transitorio y permanente. Ahora, bueno, lo que hay que decir es lo siguiente. El término transitorios es un poco extraño porque realmente la iglesia cuando instituye a los diáconos, desde sus inicios los diáconos eran ordenados diáconos para morir como diáconos. Así que usted me pregunta, padre, ¿cuál es el diácono por excelencia hoy en día? Más que los transitorios. ¿Cuáles son los transitorios? Los que serán ¿me entienden? Pero el diácono por excelencia hoy es el diácono permanente. Una pregunta, ¿y todos los que van a ser sacerdotes tienen que ser diáconos? Yes, ahora por norma. Por norma, no hay de otra, no hay vuelta de otra. Inciso B, ¿quién más forma parte de la jerarquía? Ah, pues ahí está. ¿Ok? Ahí no queda ninguna duda. ¿Cuál es el diácono permanente? El que está casado, para que me entiendan. Porque nunca te va a ser sacerdote, ¿no? Pero también tiene que morir ahí en esa iglesia donde vaya. No, puede empezar el servicio donde se le mande. ¿Donde se le mande o donde él escoja? No, pues puede ser donde se le mande o donde se... La ventaja de un casado es que, por ejemplo, supongamos que su familia por cuestiones económicas se quiere cambiar a otro estado, no pasa nada, simplemente se hace el proceso de excardinación, se llama. Excardinación es que supongamos que Mario, el hermano de este Mario, está en ese proceso, ¿no? Es ordenado aquí, pero por X razón se tiene que mover a Alabama, entonces, o Atlanta. Pues entonces, él fue ordenado aquí. En el momento que él es ordenado diácono, se le llama incardinación. ¿Qué es la incardinación? A la jurisdicción a la que usted pertenece. Jurídicamente. Usted juró obediencia a su obispo de aquí. Si usted se mueve a otro estado, se hace un proceso que se llama excardinación. Se incardina a otra diócesis. Bueno, un supositorio, dijera que. Yo fui ordenado por diácono por el de San Andrés Tuxtla, Veracruz, el obispo protector de toda la familia apóstol de la palabra. Es nuestro obispo, vamos a llamarlo así. San Andrés, don Fidencio.
Si yo un día digo, quiero dejar la comunidad, la fraternidad, y me quiero trabajar en la diócesis de... No. Entonces hablo con mi obispo de allá, Monseñor Fidencio, yo quiero trabajar en United States of America. Entonces el obispo me da una carta que se llama letras dimisorias y me mandan acá, con permiso. Me excardino de allá para incardinarme aquí. Una vez encardinado de aquí, el obispo de allá, si yo meto la pata, el obispo de allá no tiene nada que ver. Entonces, me confundí. Incardinaciones es cuando eres parte del Sí. ex. Cardinación cuando te mueves a otra diócesis. ¿Ok? Diácono transitorio, entonces viene siendo como un seminarista que se ordena diácono. Diácono y después será presbítero. Como el que está allá en la parroquia, decimos en San Lucas. Presbíteros no hay problema, ya tú saben quiénes son los presbíteros. Sí. Inciso C, ¿quién más es de la jerarquía? Ese es el que yo quería llegar. El principal de todos. Obviamente aquí lo puse ya en otro esquema, no lo puse como cerradito. Ahora, ¿quiénes son obispos? Porque muchos no saben diferenciar entre quién es un obispo y no. Fíjese bien. ¿Quién es obispo? Ahí les va. Obispo es el Papa Francisco, es obispo. ¿Cuál es su diócesis? Padre. Y los cardenales también son obispos. ¿Cómo se diferencia? Porque el solideo... Solideo. Voy para allá, pues, relájense. El solideo... ¿Es rojo? Sí. El del Papa es blanco, ¿no? El del Papa, su solideo. Padre, ¿qué significa solideo? Solideo significa Ok, ahí tengo una pregunta. ¿Solo anterior? what? Cuando estaba en Morelia, el Papa Francisco, esta vez que fue a México, un joven, y tal video, un joven le pasa a uno y el Papa se quita el suyo y le da... ¿Qué pasó ahí? Simplemente... El Papa en un gesto de cariño y... ¿Sí? No pasa. Tenemos un Papa que es... rompe protocolos. Esa es la palabra. Y está bien, digo, no es malo. O sea, todos van en la fila y ya cuando ves el Papa, ya no vas allá. Obviamente, no había habido un Papa que causara tanta bronca para el maestro de ceremonias, el ceremoniero. El actual maestro de ceremonias, mi respeto, Monseñor Guido Marini, es un maestro, es un fregón, es mi maestro, el respeto. Pero a Benedicto no le daba tanta lata como el actual. Es decir, que el Papa a la mera hora decide cosas. Y es muy capaz el Monseñor Guido, porque Monseñor Guido él improvisa muy bien. Entonces, pues obviamente que este Papa pues a veces sale cositas así. Pero está bien, digo, no es pecado lo que hace, ¿no? Un gesto de cariño de parte del Papa. Está muy bien. Los cardenales usan sólido color. Ahí lo van a identificar. Luego están los, en orden digamos así. Pero usan una cosa que se llama usan un palio. Ahorita les voy a mostrar qué es un palio. Porque... ¿Cómo van a saber que es un arzobispo? Porque usan esto. Miren, por ejemplo. ¿Es eso palio o palo? No, palio.
Palio. ¿Ese es el palio? Sí, es el palio. Cuando usted ve a un obispo en una misa que usa esta franja, esta tira que se llama palio arzobispal, pues es arzobispo. Además también, ¿cómo, padre, cómo sé que es arzobispo? Porque es sencillo. Pregunte, ¿dónde estamos? ¿Es diócesis o arquidiócesis? Si es arquidiócesis, de cajón, el que está al frente es un arzobispo. Ustedes son arquidiócesis. Por lo tanto, lo que ustedes tienen aquí es un arzobispo, no obispo. En el sentido de título, todos son obispos. Solamente son títulos, excepto el Papa. El Papa sigue siendo obispo, pero es el primero de entre todos. El cardenal es obispo, es obispo. El arzobispo es obispo, es obispo. Son títulos. Entre cardenal y arzobispo son títulos. Ahora bien, déjenme entender. Arzobispo y obispo entonces son diferentes. Vamos a ver. Tercero, usted acaba de encontrar una cosa que se llama también, incluso, nuncio. ¿Han escuchado eso? Sí. El nuncio apostólico usa solideo morado también. ¿Y cuál es la diferencia? Que el nuncio apostólico es, voy a ponerlo así, es el embajador del Papa en un país. Es el que eran las relaciones diplomáticas entre Roma y un país. Por ejemplo, el que ustedes tienen aquí, Christopher Pierre, es francés. Él fue, anteriormente, antes de llegar aquí, él era nuncio apostólico de México. Cuando los obispos de Estados Unidos quieren mandar alguna información directa al Papa, se hace por medio del nuncio apostólico. ¿Entienden? Padre, el nuncio apostólico es más que el arzobispo, no, simplemente son funciones diferentes. Padre, el arzobispo. Y último, el llamado obispo usa solideo morado. El obispo normal. ¿Cuál es la diferencia? Todos son, simplemente son cargos diferentes. Por ejemplo, hay estados donde tienen 3 o 4 diócesis. Generalmente en un estado siempre tiene que haber una arquidiócesis, que es la principal de todas las demás. Por ejemplo, no sé, me viene a la mente California. California tiene muchas diócesis. La arquidiócesis de Los Ángeles. Y está pues la diócesis de San Francisco, diócesis de Forest, etcétera, ¿no? El primero de esas, supongamos, 5 diócesis, se le llama Obispo. no, el principal de ellos. ¿Y usa qué? Palio arzobispal. Palio arzobispal. Ahí está el nombre. Palio Arzobispal. Es una insignia de honor.